Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura corta. Me estoy recuperando recién de una operación. Es el horóscopo semanal, ¿vale? Y esta vez es la oportunidad para Tauro. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles. También te voy a hablar de amor, de economía y un mensaje especial. Vamos a ver, ¿qué nos dicen tus arcángeles, mi querido Tauro? Me dicen, intenciones cristalinas. Conoce exactamente lo que deseas y sale en busca con una fe inquebrantable. ¿Sabe lo que me dice aquí Tauro? Que no pierdas la fe. Si a lo mejor de repente tú quieres aventurarte a un nuevo proyecto, a un nuevo trabajo, no pierdas la fe. Si a lo mejor me dice Richard, mi vida ya no tiene sentido, no pierdas la fe, nos dicen Tauro y Bisonte. No pierdas la fe, porque todo tiene un porqué. No hay mal que por bien venga. Como yo siempre digo, a mal paso, dale prisa, cariño. A mí me están diciendo, todo está conspirando para que tú veas con claridad el problema que tienes a tu delante o para que tú busques la solución a ese problema. Por eso nos dicen, no te desanimes, no te sientas mal, tienes que reactivarte, tienes que ser positiva porque, o positivo porque algo bueno está conspirando a tu favor. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot vidente de luz. Perdonen que vaya muy lento, pero me estoy recuperando, chicos. Sale la carta del mundo. Tenemos aquí la carta del 7 de oros. Tenemos la carta del 5 de oros. La carta del 6 de bastos. Y tenemos la carta de la estrella. Veo que hay una situación en la cual vosotros han cerrado lo que es un círculo o simplemente llegó el fin de una historia. A pesar que a lo mejor de repente me dices, Richard, yo con esta persona ya terminamos, ya sea que tú tengas familia, ya sea que simplemente vosotros han sido enamorados o pareja, tú aún tienes la esperanza de que se puede recuperar esta historia. A mí me dicen, una de las dos partes le cuesta dar ese gran paso. Entonces, si nos referimos a la persona de tu interés, tranquilamente puede ser que la persona de tu interés actualmente o tiene una relación o simplemente está con la cabeza caliente. En estos momentos está tan centrado con esa relación, con esa aventura, que no se está dando cuenta de las cosas, no está reaccionando. Pero sin embargo, como tenemos aquí la carta de la estrella, nos dicen, vosotros dos tienen lo que es el hilo de la vida, y al tener el hilo de la vida, nos dicen que vosotros, aunque estén separados por una temporada, porque esto nos hablan de temporadas, nos dicen que vosotros van a tener la oportunidad de tener un encuentro o un acercamiento. ¿Por qué te digo que para muchos de ustedes está el final? Porque sale aquí la carta del mundo y sale aquí la carta que es del 7 de oros. Hay algo que se terminó, hay algo que culminó aquí. Te da mucha tristeza que esta persona no esté en tu casa, no esté en tu hogar, pero tiene aquí lo que es una llave. Entonces, todo depende de él o de ella, pero como está muy centrado en los placeres de la vida, ves la diversión, pues simplemente no se da cuenta que vosotros dos sois almas gemelas o llamas gemelas. Como cierras con la carta de la estrella, nos dicen, vas a tener una oportunidad de acercamiento o de conversación con él o con ella. Tiempo al tiempo, ¿vale? Vamos a ver. Tienes que aplicar lo que es la ley de la atracción. Ya te he enseñado cómo funciona en un video anterior. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía. Vamos a ver. Yo lo que te puedo decir, Tauro, que la persona de tu interés, en Latinoamérica lo dicen, está con la cabeza caliente. En estos momentos está tan centrado en los placeres o en esa nueva historia, en esa nueva aventura, que no se da cuenta ni de sus actos. A lo mejor de repente en algún momento se porta algo violento contigo o simplemente niega lo que es el amor o simplemente ni se acuerda de los hijos, pero sin embargo son placeres pasajeros, amores de verano que digo yo. Esta persona va a haber un acercamiento, pero tienes que tener paciencia. Economía, vamos a ver. Muy bien. Muchos de vosotros de repente han empezado mal lo que es en la economía al momento de firmar lo que es un documento, Tauro, o simplemente vas a tener que empezar a hacer trámites legales. Veo que tienes un poco de miedo, de duda, de repente si salir victorioso o victoriosa de este trámite legal. O a lo mejor de repente me dice Richard, no sé si firmar ese contrato.
porque nos hablan de documentos, ¿vale? Porque tenemos la carta de la justicia y tenemos la carta del diablo. Tienes aquí la carta del mago que representa el trabajo y que representa también lo que está relacionado en la parte legal. A pesar de tus miedos, de tus inseguridades, las cartas me dicen que tienes que dar ese gran paso, lo que es en la parte de la economía, proyectos o juicios, porque al tener la carta del mago nos dicen de que vas a salir victorioso o victoriosa de esto, ¿vale? Vamos a ver una carta guía, mi querido Tauro. La carta del 3 de espadas. Las heridas tardan en cicatrizar, cariño. Tiempo al tiempo. Veo que todavía hay mucho dolor en tu corazoncito, pero tiempo al tiempo, cariño, ¿vale? Es lo que me dicen aquí. Muchos de vosotros han tenido una gran decepción o una gran tristeza que puede estar vinculado con el hogar, con la familia, inclusive con los hijos. Bendiciones, mi querido Tauro, te me cuidas y hasta la vista. Gracias.